Este es un relato real de una experiencia cercana a la muerte. Sus nombres han sido cambiados para preservar la identidad de los involucrados. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu comentario. Esto es muy importante para que podamos seguir trayendo nuevas historias todos los días. Muchas gracias. Disfruta de este relato impresionante. Dame tu mano, dijo una voz masculina. Extendí mi mano derecha hacia arriba, pero las olas me volvieron a cubrir, empujándome hacia el arrecife submarino. Luché para liberarme del agua y encontrar aire para respirar. Temía quedarme atrapada en el arrecife y morir. Febrero de 1978, estaba en un viaje de surf con mi novio en Rincón, Puerto Rico, hospedándonos en la casa de huéspedes de Kaunas. Llevaba aproximadamente un mes en Rincón y, hacia los últimos días de nuestra estadía, fui con un grupo de surfistas a un rompiente llamado Marías. Tan pronto como llegamos, mi novio saltó al agua y empezó a remar. No quería perder tiempo y aprovechar cada ola del día. Yo era nueva en el surf, así que me tomé mi tiempo. El área era rocosa, con fondo de arrecife y un acantilado rocoso sobresaliendo del agua. La altura del acantilado fuera del agua parecía ser de unos 10 pies. Las corrientes eran muy fuertes. Ese día pensé que las olas tenían 4 pies de altura. Antes de surfear, quería ver cómo era el fondo. Así que salí a hacer snorkel a través de las olas de 4 pies. Desafortunadamente para mí, las olas eran mucho más grandes, tenían 6 pies. Había un oleaje del noreste con un viento del sur soplando. La pared y el labio de las olas eran gruesos. Cuando una ola me golpeaba, sentía como si una pared de ladrillos cayera sobre mí y me empujara hacia el fondo, hacia las cuevas del arrecife. No obstante, pensando que las olas eran inconsistentes y pequeñas, nadé con el objetivo de llegar al exterior, más allá de las olas que rompían en la orilla, para unirme a mi novio y a los otros surfistas. Después de nadar sobre lo que pensé que era la tercera ola de un set de 4 olas, descubrí que las olas seguían llegando y haciéndose más grandes y pesadas. No era un set de 4 olas. Estaba atrapada dentro de un set de olas y siendo empujada hacia el fondo del arrecife rocoso. La resaca hacía difícil nadar y las fuertes corrientes me arrastraban hacia el acantilado rocoso. De repente, estaba siendo golpeada contra el acantilado y tratando de treparlo para escapar de ahogarme. Erizos de mar estaban por todo el acantilado, sus tentáculos entraban en mí mientras intentaba escalar. No sentía los erizos, pero escuchaba sus tentáculos rompiéndose dentro de mí. Mi bikini de crochet rojo estaba retorcido y rasgado en lugares que exponían partes de mi cuerpo para más rasguños. Deslicé por el acantilado de nuevo al agua. Otra ola vino y me empujó debajo. Voy a morir. Me estaba ahogando, y no podía respirar, y me estaba atragantando con agua salada y siendo empujada cada vez más abajo, hacia el fondo del arrecife y sus cuevas. Recuerdo pensar que si quedaba atrapada bajo el arrecife, nunca volvería a la superficie. Cuando volví a salir, otra gran ola me empujó contra el acantilado rocoso. Sentí más tentáculos de erizos de mar clavándose en mí. Las agujas se hundían profundamente mientras deslizaba nuevamente por el acantilado rocoso, raspándome más mientras volvía al agua. La experiencia parecía estar en cámara lenta. Una vez más, pensé que si lograba escalar ese acantilado, podría tener una oportunidad de salvarme. Cuando volví a salir del agua, atragantándome y nadando frenéticamente para mantenerme a flote, una ola me empujó hacia el acantilado y comencé a trepar el arrecife rocoso. Mientras escalaba, más tentáculos de erizos de mar se clavaban en mis manos, brazos, pechos, piernas y debajo de las uñas. Insensible al dolor y altamente alerta al sonido de cada tentáculo rompiéndose dentro de mi cuerpo y al rugido del océano, con una descarga de adrenalina, seguí trepando más alto y recé. Por favor, no me lleves, Señor.
No soy digna de irme ahora. Las abrasiones del arrecife se clavaban en mi piel, goteando sangre sobre las rocas mientras trepaba. El océano rugía a mi alrededor. Sentía que coincidía conmigo en que, no es digna, pero había concluido en su lugar, déjala ahogarse. Parecía una eternidad mientras seguía trepando por mi vida. Otra ola se levantaba. Tenía que subir más alto o me iba a arrastrar hacia abajo y debajo. Seguro que voy a morir si deslizo de nuevo. Mientras escalaba el acantilado con cada gota de energía que podía reunir, recé de nuevo: Dios, por favor, no me lleves. No he hecho lo suficiente en tu nombre. Allí estaba yo, aferrándome a la vida y tratando de negociar con Dios para que me diera más tiempo en la tierra. En ese momento, me desprendí de mi cuerpo y una versión nubosa de mí misma fue sacada directamente de mi cuerpo a través de mi cabeza. Sentí el peso de mi cuerpo levantarse de mí. Mi yo nuboso fue luego colocado a la fuerza sobre mi trasero en una posición sentada erguida en la parte superior de un viejo banco de madera. Allí, floté /diagonal, levité /diagonal, me senté sobre el banco, sin tocarlo. Era simultáneamente consciente de mi cuerpo físico ahogándose abajo, luchando por escapar de la gran ola que se alzaba y estaba a punto de golpearme y arrastrarme de nuevo por el acantilado hasta el agua. Mientras observaba a mi yo físico material, tratando de sobrevivir, vi a la gente reunirse en la playa y escuché a un joven gritar: «Hay una mujer ahí afuera ahogándose, atrapada en el arrecife. Vamos a salvarla». Mientras observaba a mi yo físico, luchando por sobrevivir, vi cómo la gente se unía al joven. Se estaba formando una cadena humana para rescatarme del océano. Siendo muy consciente de esta escena y también con una mayor percepción del sonido y del calor, floté en una posición sentada sobre un viejo banco de madera y vi cómo se desarrollaba una escena que incluía una revisión de mi vida. A mi derecha, había una corriente muy larga de luz cálida, azulada y blanca, similar a un rayo. Mientras levitaba sobre el banco, intuitivamente sabía que esta fuerza estaba en control. Recuerdo haber pensado que esta luz debía ser Dios. Mi yo nuboso temblaba de miedo, un tipo de miedo que nunca había experimentado antes. Tenía miedo de ser juzgada y no ser considerada lo suficientemente digna como para entrar en el cielo. Temía no haber vivido mi vida terrenal al máximo divino. No era una santa y tampoco era tan mala. En ese momento, no sabía por qué pensaba que no era lo suficientemente digna para estar en la compañía del divino, pero años después descubriría que era una adaptación aprendida de mi infancia. Mientras la luz de Dios estaba a mi derecha, había un túnel frente a mí y a mi izquierda. Mi padre, Joe, flotaba a la izquierda de la entrada en una forma nubosa de azules y marrones. A la derecha del túnel, junto a la entrada, flotaba Cristo en una forma nubosa de blancos y colores pastel de rosas y azules. Me sentí segura con Jesús y parecía calmarme un poco cuando miraba en su dirección. Irradiaba calor y amor y me hizo saber telepáticamente que todo estaba bien. Mi padre parecía estar comunicándose dentro del túnel con una figura sombría. Intuitivamente, sabía que esta forma era un hombre y parecía que se conocían, como si fueran amigos. La figura sombría preguntaba a Joe si yo venía. Joe respondió: «Aún no lo sabemos», y miró a Jesús. Jesús respondió: «Paciencia, aún no lo sabemos. Estamos esperando a ver». Joe gesticuló de vuelta a la figura sombría para confirmar lo que dijo Jesús. La figura sombría tenía aproximadamente la misma altura que mi padre. Era muy enérgico y tenía un cabello grueso y ondulado al estilo de Elvis. Se adentró en el túnel para informar a los otros seres. Pude escuchar un murmullo desde el final del túnel de la reunión colectiva de seres. En armonía, preguntaban: ¿está viniendo? Luego, la figura sombría regresó por el túnel y le hizo a mi padre Joe la misma pregunta: ¿está viniendo? Intuitivamente,
Sentí como si conociera a esta entidad masculina, pero no sabía de dónde ni por qué. Había miles de seres en una forma colectiva oscura al final del túnel, todos coagulados juntos y murmurando, ¿está viniendo? El grupo al final del túnel me conocía. Luego se me comunicó telepáticamente que eran mis ancestros y amigos esperando para recibirme. La figura sombría volvió por el túnel para responder a su pregunta. Proyectado en una pantalla blanca a la derecha del túnel frente a mí, vi una revisión panorámica de mi vida en reversa. Mi historia fue revisada como una película en blanco y negro de 35 milímetros. Comenzó viendo a mí misma ahogándome y viendo a la gente unirse para salvarme. A partir de ahí, vi flashes de mi vida y mi infancia. La proyección pasó tan rápidamente que fue difícil enfocar y saber lo que estaba viendo. Recuerdo haber pensado, por favor, ralentiza la película. Luego, la película cambió a un color apagado y observé mi nacimiento y antes de mi nacimiento. La película se desaceleró, permitiéndome captar más claramente lo que se me estaba mostrando. Me vi pidiendo nacer de mis padres, para aprender las lecciones de perseverancia y resiliencia. En la visualización, fui testigo de que se me decía telepáticamente por un ser espiritual, es hora de que nazcas. Tenía que irme. Sin embargo, no quería dejar de montar mi caballo blanco para nacer. Me vi como una niña pequeña, de 10 a 12 años, cabalgando por el aire. En la revisión de mi vida, era una nube de colores, amarillos y tostados claros, cabalgando en un caballo blanco, similar a las formas y colores nubosos de Cristo y mi padre Joe. Era consciente de que este yo proyectado en la pantalla una vez vivió al otro lado del túnel oscuro. Vi una melena nubosa y ondulada de un blanco apagado en el caballo. Pensé, qué hermosa era la melena del caballo y qué majestuosa me veía encima del poderoso caballo. ¿Esa persona realmente soy yo cabalgando ese caballo?, pensé. Luego, escuché el sonido de la película aleteando ruidosamente detrás de mí al terminar en el carrete y girar, aleteando, señalando el final del carrete. Mirando hacia atrás, me pregunto si el aleteo era el sonido de las olas llevándome de vuelta a mi realidad terrenal. El comienzo de esta visualización fue a una velocidad de vértigo y al final fue más fácil enfocarme en lo que estaba viendo. Mientras veía la película, era muy consciente de múltiples eventos que sucedían. Estaba la figura sombría en el túnel, al final de este, la conciencia colectiva de los seres esperándome y murmurando en un tono de canto, ¿está viniendo? A mi izquierda, mientras flotaba sobre el viejo banco de madera, mi padre, Joe, estaba parado junto a la entrada del túnel. A la derecha de la entrada del túnel estaba Jesucristo. Era un hombre de unos 30 años y flotaba a unos 60 cm sobre una nube. Estaba la luz barra diagonal Dios junto a mí, a mi derecha, a una distancia tocable. Mi revisión de vida se estaba proyectando. Y finalmente, podía ver la escena de mí ahogándome y la gente reuniéndose para salvarme. Era consciente de que todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. Recuerdo esta abrumadora sensación de amor y aceptación de una manera que nunca había sentido. Estaba asustada, pero no tan aterrada como cuando llegué por primera vez. Mientras te cuento este evento, todo sucedió muy rápidamente. Intuitivamente, recordé sentir esta conexión con todo y pensar que tal vez no sería tan malo si fuera por el túnel. Luego, fui consciente de que Dios me decía telepáticamente, en voz alta y directamente, que debía regresar y enseñar que Dios existe. El Espíritu continuó diciéndome, ve y prueba a todos lo que has visto y experimentado. Lo siguiente que recuerdo es ser lanzada de vuelta a mi cuerpo a la fuerza a través de mi cabeza, a la velocidad de la luz, y Dios diciéndome telepáticamente, el tiempo es esencial, el tiempo es corto, tal como lo conoces. Ve y enseña. Yo soy el que soy. Aterricé dentro de mi cuerpo con un fuerte golpe. Sentí las abrasiones del arrecife en mi cuerpo y las agujas de los erizos de mar bajo mis uñas, y el acantilado rocoso abriendo más heridas en mi cuerpo.
Mientras jadeaba por un respiro y me preparaba para la próxima ola que me empujaría de nuevo hacia el fondo del arrecife, el joven dijo, «Dame tu mano». Él se inclinaba precariamente sobre una sección del acantilado rocoso con el brazo extendido y la mano hacia mí, ofreciendo ayuda. Estaba siendo sostenido y apoyado por una cadena de unas 5 o 6 personas, jóvenes y 2 mujeres. Este era el grupo que observé reuniéndose en mi experiencia fuera del cuerpo. Extendí mi mano hacia el joven y él me subió y me pasó por la cadena humana, hasta llegar a la playa de arena blanca. Recuerdo haber pensado que estas personas arriesgaron sus vidas para salvarme. Recuerdo sentir este amor incondicional y compasión por estas personas, en las profundidades de las olas, parados en el arrecife rocoso, arriesgando sus vidas por la mía. Recuerdo haber pensado que se estaban cortando por mí. Una vez a salvo en la playa, recuerdo a una joven ofreciéndome su toalla blanca. Le dije que no podía aceptarla, porque podría mancharla de sangre. Ella me dijo, «No importa, la necesitas más que yo». Me ayudó a colocar mi bikini de crochet rojo sobre mis pechos y trasero. Estaba desnuda, sangrando y enredada en mi traje de baño. Me acosté en la playa y mi novio vino a mi lado. Estaba murmurando algo para él. Él respondió, «Nunca le digas eso a nadie. Te internarán en un manicomio». Entré en shock y fui llevada de urgencia al hospital. Durante años, las palabras de mi novio congelaron mi determinación. A lo largo de los años, a medida que experimenté algunas relaciones difíciles en mi trabajo y vida personal, creí lo que la gente creía sobre mí en ese momento, que no era digna y que lo que tenía que decir no era válido. Esa creencia solo fortaleció la advertencia de mi exnovio. Pero mi experiencia cercana a la muerte, SM, fue real y no podía dejar de pensar en ello todos los días. 45 años después, cuando tenía 65 años, a través de pruebas de ADN, descubrí que mi padre de crianza, Joe, no era mi padre biológico. Y, antes de la reciente muerte de mi madre, ella confirmó eso. Desde esta admisión, mis vendas se han caído y todo mi ser se ha transformado y despertado en un ser humano más seguro y confiable. Saber que fui manipulada emocionalmente toda mi vida trae sanación y una comprensión de por qué llevé vendas la mayor parte de mi vida adulta y me sentía indigna. Como niña y adolescente, intuitivamente sentía un secreto familiar. Y esta sombra vivía fuertemente alrededor de mis padres. Antes de que mi madre muriera, dijo que yo era un recordatorio constante de mi padre biológico porque me parecía mucho a él. Les resultaba difícil despertarse y verme todos los días. A medida que envejecía, el parecido con mi padre biológico no podía ser ignorado. Su pacto de nunca decirle a nadie que no era hijo de Joe fue doloroso. Crecí con su trauma familiar, dolor y abandono emocional impresos en mi alma, lo cual, afortunadamente, se ha sanado. Cuando conocí a mis medios hermanos, 2 hermanas, me mostraron una foto de 20 por 25 centímetros de nuestro padre biológico, Raymond. Mi SM pasó por mi mente y supe intuitivamente que la figura sombría era mi padre biológico, Raymond. Una voz fuerte me dijo telepáticamente, «Es él». No era la primera vez que escuchaba esa voz, confirmándome y diciéndome cosas. Sin embargo, ahora con más confianza, sabía con certeza que la voz fuerte era tan real como yo. Desde esta experiencia, el mensaje «Yo soy el que soy» y que Dios existe pesa sobre mí en cuanto a la mejor manera de compartirlo. A veces veo una escena pasar por mi mente y /diagonal o siento en mi cuerpo que conozco a una persona de una experiencia de vida pasada que tuvimos juntos. Esta experiencia fue especialmente fuerte cuando conocí a mi exmarido, el padre de mis hijos, a principios de los años 80. Ahora creo que hay una conciencia colectiva a la que vamos después de dejar nuestro cuerpo físico y que seremos recibidos con amor incondicional y alguien que conocemos que ha fallecido. Incluso si no los reconocemos, tenemos una conexión con ellos, como la hermana de Eben Alexander y mi padre biológico. Sé que siempre soy amada por Dios /diagonal Cristo, sin importar cómo piense que no soy lo suficientemente digna. Ahora estoy en un diálogo constante con Cristo /diagonal Dios todos los días sobre la mejor manera de servir a todos los seres sintientes.